Generalmente, cuando se intenta evaluar la salud financiera de un negocio, la mirada de casi todo el mundo va directo a la cuenta bancaria. Claro, es lo más intuitivo. Exacto. Existe esta expectativa de precisión absoluta. Es como un escenario reconfortante y muy binario, ¿no? O sea, ¿hay dinero o no hay dinero? El saldo aparece en la pantalla y funciona como una radiografía limpia de la situación. Sí, totalmente. Es una métrica muy nítida. Entra efectivo por las ventas, sale efectivo para pagar facturas. Todo queda registrado con una exactitud al centavo. Pero, y aquí viene el gran pero, luego se abre la puerta trasera del local, se cruza el pasillo y se entra al mundo físico de la bodega o del piso de ventas. Uy, sí, el mundo real. Así es. Y de repente, esa máquina de rayos X perfecta parece descomponerse por completo. Nos encontramos mirando un panorama que es, pues, caótico. Cajas apiladas hasta el techo, pallets a medio desempacar, productos dispersos en la estantería. Las finanzas entran en lo que solo puede describirse como aguas fangosas. Es la definición absoluta de la incertidumbre operativa. Y fíjate que es exactamente por eso que el análisis detallado que nos convoca hoy es tan crítico. Porque, a ver, sin un puente entre ese caos físico y los números limpios, la empresa opera a ciegas. Y para construir ese puente, tenemos un análisis reciente extraído de un fragmento muy detallado del canal de YouTube Gerencia Retail. Este material argumenta que si no se logra traducir ese caos físico a un orden matemático estricto, pues el negocio entero corre el riesgo de hundirse. Y no es una exageración. Para nada. El material se enfoca en algo que en papel suena muy técnico, digamos, cómo calcular el inventario inicial y final usando una hoja de Excel. Bueno, vamos a desempacar esto, porque el texto lanza una advertencia que debería asustar a cualquier administrador. Nos dice que el inventario no es simplemente un montón de cajas acumulando polvo, o sea, es el activo más costoso y el núcleo de la viabilidad financiera de la empresa. Lo fascinante aquí es que el material de origen no arranca bombardeando con fórmulas de hojas de cálculo. Para nada. Comienza con una reestructuración de cómo percibimos la realidad física del comercio. Ajá, un cambio de mentalidad. Exacto. Obliga a entender que si ese volumen masivo de mercancía no se maneja con una precisión casi quirúrgica y este no se ajusta dinámicamente al comportamiento real de las ventas, el flujo de caja simplemente se asfixia. Y para visualizar la magnitud de ese problema y hacer este concepto abstracto mucho más digerible para quienes nos escuchan, ayuda a cambiar la forma en que miramos una estantería. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, imagínate que alguien entra a un supermercado. Ve cajas de cereal, botellas de aceite, zapatos, se ven objetos de consumo. Pero la forma correcta de visualizarlo, según lo que estamos analizando, es imaginar que no hay productos de consumo en absoluto. Ok. Hay que imaginar fajos de billetes apilados físicamente en los estantes metálicos. O sea, cada caja de cereal es un billete de $20 pegado al estante. Cada televisor es un fajo de billetes de $100. ¡Wow! Esa imagen mental es increíblemente poderosa porque destruye por completo la ilusión óptica del objeto. Revela su verdadera naturaleza, que es capital inmovilizado. Literalmente dinero estancado. Así es, el dinero ya salió de la cuenta bancaria, ya no está disponible para pagar salarios ni alquileres, y ahora está ahí, atrapado en forma de cartón, vidrio y plástico, esperando que un cliente lo vuelva a convertir en liquidez. Pero espera, aquí la lógica natural se topa con un muro. Y tengo que hacer una pausa para cuestionar una directriz muy específica del texto. Adelante. A ver, si aceptamos que el inventario es literalmente dinero, capital invertido, ¿por qué el material de origen insiste de manera tan enfática en que el inventario está conformado por productos aptos o no aptos para la venta? Es una excelente pregunta. Porque el autor detalla que hay que incluir mercancía deteriorada, averiada, rota e incluso vencida. Y mi sentido común me dice que, a ver, si una botella de jugo de naranja de $10 se cae, se rompe y se derrama por todo el suelo, ya no es dinero. Claro, uno piensa que ya no vale nada. Exacto, es basura. En la basura se limpia y se tira.
Entonces, ¿por qué alguien se tomaría el trabajo de registrar basura en un sistema de Excel diseñado para contar dinero? Fíjate que es un choque cognitivo muy común. La intuición siempre dicta que solo se debe contar lo que va a generar un ingreso futuro. Pero en el mundo implacable de la contabilidad, el sistema no sufre de amnesia. El sistema no olvida. Nunca. Ese jugo roto en el piso era capital, costó dinero adquirirlo. Si un empleado simplemente barre los vidrios, trapea el jugo y lo tira a la basura sin dejar un registro oficial en el sistema, pues acaba de crear un agujero negro financiero. Claro, porque el sistema central, la computadora, sigue creyendo ciegamente que esa botella de jugo está intacta en el estante esperando ser vendida por $10. Exactamente. Al registrar meticulosamente lo no apto, se emite, digamos, un certificado de defunción para ese capital específico. Y esto no es un mero capricho burocrático, ¿eh? Es lo que otorga el criterio para tomar decisiones críticas de supervivencia. ¿Cómo cuáles? Piensa en la amplitud y profundidad del surtido. Si no se registra sistemáticamente lo que se rompe o se vence mes a mes, el algoritmo de compra seguirá ordenando grandes cantidades de un producto que consistentemente termina pudriéndose en la trastienda antes de llegar a la caja registradora. Entiendo. O sea, el gerente de compras ve que no hay producto en la tienda, asume erróneamente que fue un éxito rotundo de ventas y pide el doble para el mes siguiente. Y así solo está acelerando la pérdida de capital. ¡Qué locura! Y va mucho más allá del error interno. Mantener esta visibilidad total, incluyendo lo arruinado, es un arma fundamental en las negociaciones externas. Supongamos que un local recibe 1000 frascos de vidrio de un proveedor cada mes, y el Excel revela que 50 frascos siempre llegan astillados o rotos de origen. Ok, una pérdida constante. Así es. Sin ese registro crudo de mercancía no apta, la empresa absorbe el golpe en silencio. Pero con el registro detallado, la gerencia tiene el poder probatorio para exigir una nota de crédito, reclamar compensaciones o negociar un descuento permanente para mitigar esa tasa de fallo. Claro, sin esa crudeza en los datos, las fugas de capital son completamente invisibles hasta que, pues ya es demasiado tarde. Totalmente. Ignorar lo ruto es básicamente una forma sofisticada de autoengaño. Y una vez que se internaliza que absolutamente cada gramo de producto, desde el artículo de lujo más prístino en la vitrina principal, hasta la caja aplastada en el rincón más oscuro de la bodega, cuenta como dinero, se vuelve dolorosamente evidente la necesidad de imponer orden. Y es aquí donde la fuente transita hacia lo que establece como las 3 premisas inquebrantables del control. Que son en esencia las reglas del juego. Las reglas del juego, sí. Sin esas 3 premisas, cualquier intento de trasladar el mundo físico a una hoja de cálculo termina en una ficción matemática. La primera premisa suena casi elemental, pero asumo que es donde inician los grandes desastres operativos. Suele pasar. La fuente establece que todo nace de una codificación estricta. Cada artículo requiere un código identificador único y menciona específicamente apoyarse en el código EAN. El famoso código de barras. Sí mismo. Para dar contexto rápido, el EAN, o European Article Number, es básicamente ese código de barras universal, esa serie de líneas y números impresos directamente desde la fábrica, diseñado para que un escáner en cualquier parte del mundo identifique el producto sin margen de error. Esa huella digital estandarizada es lo que sostiene el andamiaje de todo el inventario. A ver, si un negocio decide prescindir de un código identificador único e intenta gestionar su capital basándose en descripciones humanas, el colapso es inminente. Por la confusión de nombres. Exacto. Imagínate que un empleado registra la entrada de una caja de tornillos azules mediana. Y semanas después, otro empleado intenta registrar su salida buscándola como paquete de tornillos celestes regulares. El sistema se quiebra ahí mismo. Claro, para la computadora son 2 cosas distintas. Se duplican artículos, se pierden rastros, el identificador único numérico o alfanumérico erradica la ambigüedad que introduce el lenguaje humano. Es como tratar de manejar los registros de ciudadanos de un país usando solo descripciones físicas en lugar de un número de identidad gubernamental. Sería un caos. Ahora, tener un código único asignado a un producto físico está muy bien, pero carece de sentido financiero si no sabemos cuánto valor representa ese código. Y ahí entra la segunda regla. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto propone algo que da un giro fascinante. La segunda premisa exige lo que la fuente denomina una doble valorización.
Plantea que para determinar el valor de la mercancía hay que evaluarla bajo su precio de costo, el PC, pero simultáneamente también bajo su precio de venta al público, el PVP. Así es, ambos valores al mismo tiempo. Y de nuevo, instintivamente, si estoy midiendo el dinero que mi empresa ha invertido, solo me debería importar lo que me costó comprar el producto al mayorista. Valorar la bodega entera por lo que espero cobrarles a mis clientes en el futuro se siente un poco, no sé, engañoso. Es una reflexión totalmente válida. Mirar únicamente el precio de costo proporciona la certeza histórica. Te dice sin rodeos, hemos enterrado $50,000 de nuestro presupuesto en estas estanterías. Exacto, es lo que salió del banco. Pero la insistencia del autor en añadir la columna del precio de venta al público responde a una necesidad de análisis prospectivo, o sea, de mirar hacia el futuro operativo del negocio. A ver, aterricemos el mecanismo de esto con un escenario concreto. Volvamos a la tienda de electrónicos y al televisor que mencionamos antes. Excelente ejemplo. Supongamos que un negocio adquirió un televisor. El precio de costo, lo que se le pagó a la fábrica, fue de $500. Y la etiqueta que ve el cliente en el pasillo muestra un precio de venta al público de $800. Si el sistema solo rastrea el costo, la visibilidad es plana. Solo se saben los $500 invertidos. Todo parece bajo control en ese escenario. Pero luego ocurre un accidente. Un montacargas en la bodega retrocede mal, golpea el estante y el televisor se estrella contra el concreto. Se destruye por completo. Cero posibilidad de arreglo. Y ahí es donde la doble valorización demuestra su valor estratégico. Fíjate que si solo se tuviera la perspectiva del precio de costo, el reporte gerencial indicaría una pérdida de $500. Y sí, ese capital inicial se perdió. Ajá, perdiste la inversión inicial. Pero la verdadera gravedad para el ecosistema del negocio queda oculta. Al aplicar la doble valorización en el sistema, la gerencia ve de inmediato que la empresa no solo perdió los $500 del pasado, acaba de perder también los $300 de margen de ganancia futuro. ¡Wow! Claro. Ese margen era el oxígeno financiero que ya estaba proyectado y presupuestado para ayudar a pagar, qué sé yo, el alquiler del local de ese mes, o la electricidad o la nómina. Es demoledor. Se pierde el dinero que fue y el dinero que iba a ser, en un solo impacto. Son como dos lentes superpuestos para observar el mismo desastre. El lente retrospectivo del contador y el lente prospectivo de las ventas. Y si conectamos esto con el panorama general de la toma de decisiones, tener el valor total del inventario al PVP permite evaluar estrategias de choque, como por ejemplo, si la empresa enfrenta un problema de liquidez y decide que necesita lanzar una promoción agresiva de toda la tienda con un 30% de descuento para generar efectivo rápido. Una liquidación. Exacto. Observar la columna del precio de venta total muestra de inmediato la magnitud de la renuncia económica que implica esa decisión frente a los ingresos que originalmente se esperaban. Clarísimo. Tienes que saber cuál era la meta completa para entender cuánto estás sacrificando. Lo que nos lleva a la tercera premisa, que suena casi a un concepto filosófico sacado de la termodinámica, el bucle continuo del tiempo. Es la regla de oro que unifica la contabilidad a través del calendario. La fuente dicta, como una ley natural inquebrantable, que el valor de un inventario inicial corresponde a lo que hay al principio de un periodo, y el inventario final es la fotografía de lo que queda al terminar ese periodo. Por simple deducción, el autor concluye que el inventario final de un mes será siempre y obligatoriamente el inventario inicial del periodo siguiente. A menos que, claro está, la persiana se baje definitivamente y el negocio cierre. Lógicamente. Es la garantía de la historia ininterrumpida. Físicamente, imagínate que el reloj marca las 12 de la noche del 31 de mayo y un segundo después es 1 de junio. Los productos en los estantes no desaparecieron ni se multiplicaron en ese segundo. Siguen siendo los mismos objetos físicos. Así es. Si el Excel dice que mayo terminó con $100,000 inmovilizados, junio debe amanecer exactamente con $100,000. No 99,000, no 101,000. Y cualquier desviación entre el final de ayer y el inicio de hoy implica que la matriz se rompió. Implica que hubo un robo en la madrugada, que mercancía averiada no se contabilizó como dijimos antes, o que, no sé, un contenedor de importación se registró 2 veces por error. Esta premisa prohíbe los vacíos legales en la línea de tiempo del capital. Totalmente. Sin esa continuidad estricta, rastrear una fuga de dinero se vuelve tan imposible como intentar encontrar agua derramada en el océano.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Con el panorama claro sobre el porqué de esta paranoia metódica, la codificación impecable, la doble valorización para medir costo y potencial, y la cadena temporal irrompible, la conversación debe moverse al barro, a la ejecución empírica. Porque bueno, la teoría aguanta todo, pero ¿qué significa realmente esto cuando alguien se sienta, abre un hoja en blanco y se prepara para administrar su bodega? Ahí es donde las papas queman. La fuente entrega una arquitectura estructural muy directa. No exige la compra de una licencia de software empresarial carísima, sino que confía en el poder de una simple cuadrícula bien alimentada con datos reales. Y la disposición de las columnas en este Excel sugerido es inamovible. Primero, la columna del código, el ancla de todo. Luego, la descripción de ese artículo para que el ojo humano pueda validar de qué se trata. Y después viene lo crítico. Exacto. Inmediatamente después, se coloca la columna que define el éxito o el fracaso de toda la empresa. La cantidad. Y el autor subraya con tinta roja virtual que este número absoluto solo puede obtenerse mediante una toma física. Y ese término, toma física, representa el trabajo operativo más agotador de la gestión comercial. Es el acto ineludible de caminar hacia los pasillos, enfrentarse a los productos reales y contar cada unidad una por una. Y aquí es donde la fricción entre la tecnología y el mundo real llega a su punto máximo. Porque, seamos honestos, es muy tentador pensar que hoy en día esto ya está resuelto. Uno pensaría que sí. Casi cualquier comercio tiene un sistema de punto de venta electrónico, un software en la caja registradora que hace bip cada vez que escanea algo. En teoría, ese sistema lleva la cuenta automática. Vendes una caja de galletas, el sistema resta una caja de galletas. ¿Por qué someter a los empleados al calvario de contar a mano si la computadora ya sabe cuánto hay? Porque la computadora vive en un mundo ideal y el inventario vive en el mundo real. Ese saldo que muestra la pantalla de la caja registradora se conoce como inventario teórico. Y si se confía ciegamente en él sin verificarlo, se está operando con datos falsos. Pero a ver, ¿por qué miente el sistema teórico? Porque es incapaz de registrar lo que no pasa por el escáner de manera intencional. La computadora asume que tiene 100 latas de atún en el pasillo 3, pero la realidad es que un cliente disimuló y guardó 2 latas en su bolso. Un robo que el sistema obviamente ignora. Exacto, o peor aún, errores de procedimiento interno. Imagínate un empleado en la caja que registra un paquete de papas fritas sabor queso 3 veces para hacer el cobro rápido, a pesar de que el cliente llevaba una de queso, una de barbacoa y una de limón. Claro, lo hace por pereza de escanear los 3 distintos. En ese segundo, el sistema quedó arruinado. Ahora el software afirma con total seguridad que falta una bolsa de queso, que en realidad sí está físicamente en la tienda, y que sobran bolsas de barbacoa y limón que ya salieron por la puerta. Exactamente. O el error sucede antes siquiera de entrar al salón de ventas. Llega un camión de un proveedor masivo. La factura dice que se entregan 100 ventiladores. El responsable de la bodega confía, no verifica físicamente y firma de recibido. Pero en realidad, en el fondo del camión, el transportista olvidó bajar 2 cajas. Uy, el sistema ingresa 100 ventiladores, pero físicamente solo hay 98. Así es. El negocio acaba de pagar por mercancía fantasma. Por eso, el Excel maestro no admite los números teóricos. La columna cantidad debe rellenarse exclusivamente con el sudor de la toma física. Y las reglas del juego para realizar esta toma física son brutales. El autor establece ventanas de tiempo que no admiten negociación alguna. Es una logística de congelación temporal, literalmente. Si el objetivo es establecer el inventario inicial de, digamos, el mes de mayo, la toma física debe ejecutarse el primer día del mes antes de que se abra la primera persiana y entre el primer cliente. Tiene sentido. Y por lo tanto, el inventario final exige una toma física el último día del mes, estrictamente después de que el último cliente ha pagado y ha cruzado la salida. Claro, porque si se imagina el intento de hacer el conteo mientras la maquinaria está en movimiento, el absurdo se hace evidente. Imagina que alguien está en el pasillo de los lácteos, cuenta metódicamente 30 cartones de leche y anota el número 30 en su tabla. Inmediatamente se da la vuelta para seguir por el pasillo y en ese milisegundo, un cliente extiende la mano, toma 3 cartones de leche y los pone en su carrito. En el instante preciso en que el lápiz tocó el papel, la base de datos entera se volvió inservible. Todo se corrompe. Un dato corrompido de la cantidad física, multiplicado más adelante por el costo, genera un valor financiero irreal que se enviará a la gerencia para tomar decisiones erróneas.
Por eso, detener las ventas y la recepción de proveedores es obligatorio para capturar una radiografía fiel. Ahora, suponiendo que se sobrevive a este bloqueo operativo y se logra el conteo sagrado a puertas cerradas. Volvemos al Excel, tenemos el código, la descripción y la cantidad real confirmada por ojos humanos. A esto se le añaden las columnas de PC, el precio de costo, y PVP, el precio de venta al público. Y es aquí donde ocurren las matemáticas finales, que son bastante directas. Básicas pero definitivas. Se crea una columna para el total costo, donde simplemente se multiplica la unidad de precio de costo por la cantidad física que se acaba de contar. Luego, otra columna para el total venta, multiplicando el precio de venta al público por esa misma cantidad física. Al final de la hoja, aplicas la función suma a la parte inferior de ambas columnas, y ahí está, el valor monetario absoluto de todo el esfuerzo, desglosado entre el capital histórico hundido y la promesa de ingresos futuros. Pero llevar a cabo todo este esfuerzo paralizante genera una pregunta sobre la frecuencia, y la recomendación del material original, pues, hace tragar saliva a cualquiera. El autor no titubea. Advierte que la práctica más saludable, especialmente para empresas que no tienen presupuestos millonarios en automatizaciones logísticas de última generación, es someterse a esta toma física general cada mes. ¿Parar la empresa entera cada mes? O sea, contar hasta el último cordón de zapato en el último rincón oscuro 12 veces al año, requiere un nivel de disciplina que roza la obsesión. Requiere disciplina sin duda, pero la alternativa es operar bajo el riesgo de una hemorragia descontrolada. El propósito principal, según las propias palabras de la fuente, es detectar las desviaciones a tiempo para proteger la calidad de los datos financieros. Porque el tiempo destruye el contexto. A ver, si un comercio decide ser laxo y solo cierro para contar físicamente una vez al año, digamos a mediados de diciembre, y al cruzar los datos descubre que el Excel muestra un faltante de $20,000 frente a lo que asumían que tenían, se convierte en un crimen perfecto y sin pistas. Esos $20,000 evaporados son imposibles de rastrear. Fue un error sistemático en la recepción de pedidos en enero que nadie notó. Fue un lote masivo que se arruinó por humedad en abril y un empleado lo tiró por miedo a ser regañado. O fue un robo interno constante que duró todo septiembre. Exacto. El responsable ya renunció, las facturas ya fueron pagadas y el proveedor ya no acepta ningún tipo de reclamo después de tanto tiempo. En cambio, un ciclo mensual actúa como un sistema de alarma temprana. Si a final del mes el conteo revela una fuga inesperada en una categoría de productos, la investigación arranca de inmediato. Se pueden revisar las cámaras de seguridad recientes, auditar las facturas de hace un par de semanas y corregir la falla en el proceso antes de que la pérdida ponga en peligro la existencia de la empresa. Y para proporcionar una imagen completa del material analizado, creo que es importante señalar que la fuente no presenta este ejercicio en Excel como el destino final del conocimiento contable. Para nada, es solo la base. Claro, cerca de la conclusión del video original, el autor reconoce explícitamente la existencia de métodos de valorización de inventario más profundos y complejos, e incluso deja enlaces a artículos adicionales para quienes deseen explorar sistemas como promedios ponderados o metodologías avanzadas de flujo de costos. Es una aclaración fundamental. Porque dominar la toma física, las columnas del costo y la venta en esta plantilla base, equivale a aprender a caminar firmemente antes de inscribirse en una maratón. Si el conteo físico es defectuoso o manipulado, si se ocultó la merma, aplicar fórmulas contables avanzadas posteriormente sobre esos números es un ejercicio de futilidad total. Estarían realizando cálculos de alta precisión sobre una mentira fundamental. Es asombroso cómo algo que parece tan trivial y aburrido en la superficie se revela como la columna vertebral de todo. Empezamos esta exploración imaginando que un inventario no era más que cajas molestas ocupando espacio en un pasillo secundario. Y ahora es imposible no verlo como el torrente sanguíneo de una organización comercial. Así es. La exigencia implacable de la codificación, la doble valorización que previene el olvido del margen de ganancia perdido y la fricción constante entre el software soñador y la realidad cruda de la toma física. Todo este aparato conceptual está diseñado para evitar la tentación humana más peligrosa en los negocios, creer que se es más rico de lo que se es en realidad. Esa resistencia a la autocomplacencia es el filtro que determina qué negocios se expanden y cuáles cierran sus puertas culpando a la mala suerte sin entender que el fallo estaba ahí,
en sus propios pasillos. Completamente. Y esto obliga a mirar la gestión desde una perspectiva mucho más analítica y fría. Y fíjate que esto plantea una pregunta importante, que de hecho es la gran moraleja subyacente de este análisis metódico. A ver, Si volvemos a la premisa de la continuidad en el tiempo, donde el inicio de cada mes acarrea inexorablemente el peso del mes anterior, y a la obligación innegociable de no ocultar lo deteriorado o vencido, si el espacio ocupado en un estante físico realmente es el equivalente a fajos de capital que relatan una historia, ¿qué sucede con la erosión oculta generada por la negligencia? ¿a qué te refieres exactamente? Es decir, si se sucumbe a la pureza operativa y se abandona el rigor de la toma física regular. Una mercancía rota y escondida en marzo, una falla en un despacho que no se auditó en julio, cajas de productos estacionales que pasaron de moda y que nadie quiere enfrentar. Si todo esto no se depura sacándolo a la luz cruda de las matemáticas en una hoja de cálculo estructurada, comienza a gestarse un fenómeno muy peligroso, el activo fantasma. Un activo fantasma, wow. Un activo que reside plácidamente en las bases de datos teóricas, inflando de manera ficticia el patrimonio y la solidez aparente de la empresa ante los bancos, los dueños y los sistemas. Mientras que en la realidad tangible, en la penumbra de la bodega, es simplemente cartón arruinado que se come el oxígeno del futuro del negocio. ¡Qué fuerte! Deja la profunda inquietud de reflexionar acerca de cuántas organizaciones, en este mismo instante, exhiben reportes brillantes y saludables proyectados en pantallas de salas de juntas, ignorando que debajo de ellos, sus cimientos operacionales sostienen gigantescas cantidades de capital completamente muerto, esperando el inevitable día del ajuste de cuentas. Es una imagen que hiela la sangre a cualquier persona que emprenda, pero es absolutamente necesaria. ¿Ese activo fantasma que prospera en el desorden? Definitivamente cambia por completo la perspectiva. La próxima vez que se observe un estante comercial lleno de extremo a extremo, ya no se verán simples productos consumibles, se verá el frágil y complejo motor financiero que mantiene el mundo en movimiento. A seguir observando más allá de lo evidente, cuestionando los sistemas automáticos y recordando que la realidad definitiva siempre espera ser contada, caja por caja. Gracias por acompañarnos en esta exploración.